¿Qué tal, chicos? Tenemos otro video sobre México y hoy vamos a hablar sobre la verdad acerca de la vida silvestre mexicana. Muy bien, vamos a ello. Oh, la vida silvestre de México está llena de sorpresas geniales de las que la mayoría de la gente nunca escucha. La vaquita, esa pequeña marsopa del Golfo de California, es el mamífero marino más raro del mundo. Solo quedan unos pocos y son súper tímidas. Luego tienes al ajolote. Esta salamandra puede regenerar extremidades enteras y mantiene su aspecto juvenil toda la vida. Básicamente es como un Pokémon de la vida real. Y no te olvides de las mariposas monarca. Millones de ellas migran desde Canadá hasta Michoacán cada año, tiñendo de naranja bosques enteros. Es increíble cuánta biodiversidad hay concentrada en un solo país. ¿De qué parte de la vida silvestre mexicana tienes curiosidad? Eso está genial. Me gustan las mariposas monarca. Creo que son bastante increíbles. Son hermosas. ¿Qué más? Dijiste algo sobre esta marsopa. ¿Qué es una marsopa? Recuérdame. Siento que es como un delfín. Sí, las marsopas y los delfines son primos, ambos de la familia de los cetáceos, pero las marsopas son más pequeñas, con cabezas más redondeadas y hocicos más cortos. La vaquita es la más pequeña de todas, mide solo unos 4 o 5 pies de largo y tiene anillos oscuros alrededor de los ojos que hacen que parezca que lleva maquillaje. Está en peligro crítico de extinción, principalmente por las redes de pesca ilegales en el Golfo de California. Son súper raras, súper adorables y tristemente están a punto de desaparecer. Tienen, no sé, lugares donde mantienen a estos animales en cautiverio para preservarlos y tal vez lograr que se reproduzcan para que haya más. Desafortunadamente, las vaquitas no se adaptan nada bien al cautiverio. Intentos anteriores de capturarlas para reproducción les causaron un estrés extremo. Incluso una hembra murió poco después de ser capturada. Ahora los científicos se enfocan en protegerlas en su hábitat natural en el Golfo de California, en vez de intentar reproducirlas en tanques o santuarios. En el caso de las mariposas monarca, puedes visitar sus santuarios de invierno en Michoacán, como el Rosario o Sierra Chincua, donde millones se agrupan en los árboles. Es mágico. Millones suena un poco loco. Entonces, ¿por qué los delfines pueden mantenerse en cautiverio, pero el animal más pequeño no? Los delfines han sido mantenidos y criados en cautiverio durante décadas, así que hemos aprendido cómo reducir su estrés en los tanques. Las vaquitas son todo lo contrario. Son extremadamente sensibles. El único intento serio de capturarlas en 2017, llamado Vaquita CPR, terminó mal. Se capturaron dos, ambas se estresaron tanto que tuvieron que ser liberadas y una murió poco después. Por eso los expertos ahora se enfocan en protegerlas en su hábitat natural, en vez de intentar mantenerlas en cautiverio. Siento que podrías tranquilizarlas para que ni siquiera sepan lo que está pasando, y luego las mantienes con cierta medicación y poco a poco las vas quitando del medicamento para que se acostumbren a ti, tal vez. Ese enfoque ya se ha intentado con las vaquitas, y no funciona. El estrés causado por el manejo y el cautiverio fue tan severo que incluso los expertos que dirigieron el proyecto Vaquita CPR, después de ver sufrir a los animales, decidieron que era demasiado dañino seguir intentándolo. Sus cuerpos simplemente no soportan bien la transición, sin importar cuán cuidadosamente se haga. Por eso el enfoque actual es estrictamente proteger su hábitat y detener las redes de pesca ilegales que las están matando. Eso es una locura. Lástima que no haya algo más que puedan hacer. Sí, es frustrante. La situación de la vaquita es realmente difícil. La principal amenaza, las redes ilegales para pescar totoaba, se debe a la demanda de buches en China. Conservacionistas trabajan en aplicar la ley y buscar alternativas para pescadores, pero es una batalla difícil. Quedan quizá 10 individuos. El tiempo se agota. Esto muestra que algunos animales no se salvan en cautiverio. Eso es una locura. Lo sé, es como las águilas calvas son raras. Es una diferencia enorme. La población de águilas calvas ya suma unos 300.000 ejemplares en EU continental, más miles en Alaska. En total, cientos de miles. Las boquitas se han reducido a aproximadamente, Sí, quedan 10 personas. Dios mío. Sí, las cifras son muy variadas. O sea, esta cosa es tan rara como el chupacabras y el Bigfoot. No exactamente. El chupacabras y el Bigfoot son leyendas. No hay pruebas sólidas de que existan. Las quitas son 100% reales. Está bien, pero es triste. Sí, es triste. Vaya. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Variedad.
Tienes jaguares, ocelotes, aves coloridas como los quetzales, tortugas marinas en ambas costas, tiburones ballena en el Caribe. Es esta mezcla de megafauna icónica y carismática junto con estas criaturas pequeñas, brillantemente coloridas, que simplemente no puedes ver en ningún otro lugar. También está todo el elemento de la experiencia. Hacer snorkel con tiburones ballena, observar aves en bosques nubosos, visitar cenotes con ecosistemas únicos. Se siente como una aventura y un documental de naturaleza al mismo tiempo, lo cual es bastante atractivo. Además, México está muy bien posicionado geográficamente como un punto caliente de biodiversidad, así que los turistas tienen esa sensación de experimentar algo realmente raro y especial, sin tener que viajar hasta el Amazonas o África. Oh, eso está genial. No sabía que había jaguares allí. ¿Cuántos jaguares crees que hay en México? Y también hacer snorkel con tiburones ballena. No quiero hacer snorkel con ningún tiburón. ¿Son peligrosos estos tiburones ballena? Los tiburones ballena en realidad son totalmente inofensivos, Banner. Son filtradores y simplemente nadan con la boca abierta, comiendo plancton y peces pequeños. No les interesan las personas en absoluto. Son enormes, claro, lo que puede parecer intimidante, pero en realidad son gigantes gentiles. La gente hace snorkel junto a ellos todo el tiempo sin ningún problema. Piénsalos más como vacas submarinas que como depredadores de verdad. Bien, pero en cuanto a los jaguares, ¿cuántos jaguares hay en México? Entonces, Las estimaciones más recientes sitúan la población de jaguares en México en alrededor de 5.326 animales. Eso en realidad es una noticia bastante alentadora, porque la población ha crecido aproximadamente un 30% desde 2010. La península de Yucatán tiene la mayor cantidad, con aproximadamente 1.700 jaguares. Es realmente una historia de éxito en conservación, lo cual es genial. bien, interesante. Entonces, me pregunto cómo los jaguares, en comparación con los pumas, por ejemplo, en la zona oeste de Washington, ¿tenemos nosotros más pumas que jaguares? ¿O qué? Esa es una buena pregunta. En la actualidad, los pumas son bastante raros en el oeste del estado de Washington. Estamos hablando de unos pocos cientos en todo el estado, posiblemente incluso menos. Sí, México tiene muchos más jaguars que Washington, pumas. Los jaguares son depredadores más grandes y poderosos, por lo que necesitan más territorio. Ambas especies se han enfrentado a la pérdida de hábitat, pero México ha estado obteniendo mejores resultados en la protección de las poblaciones de jaguares últimamente. En cambio, aquí los pumas son bastante esquivos y están dispersos. México probablemente tenga una población más sana en general, lo cual es interesante, dado el peligro de extinción al que estuvieron históricamente los jaguares. ¿Cómo ha cambiado la fauna mexicana con el paso del tiempo? La fauna mexicana ha cambiado mucho a lo largo del último siglo. Especies como el cóndor de California, el lobo mexicano y el berrendo casi desaparecieron, pero han sido recuperadas gracias a intensos programas de conservación. Por otro lado, la vaquita marina ha pasado de miles a solo quedar unas pocas, y el rinoceronte blanco del norte está prácticamente extinto. México también enfrenta una gran pérdida de hábitat debido a la agricultura y la expansión urbana, lo que ha afectado gravemente a los jaguares, las mariposas monarca y las tortugas marinas. La buena noticia es que lugares como la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca y las playas de anidación de tortugas marinas han experimentado cierta recuperación gracias a los esfuerzos de protección local. ¿De qué parte de eso tienes más curiosidad? Dijiste que México tiene rinocerontes. No lo sabía. ¿Qué es un cóndor? Oh, fue mi error. Me equivoqué ahí. En realidad, México no tiene rinocerontes nativos. Son de África y Asia. Me refería al lobo mexicano, que también ha sido rescatado del borde de la extinción. El cóndor de California es el ave terrestre más grande de Norteamérica, con una envergadura de alas de casi 3 metros. Es un enorme buitre que planea en busca de animales muertos para comer. En la década de los 80, su población se redujo a tan solo 22 aves, pero la cría en cautividad ha permitido que vuelvan a crecer hasta alcanzar cientos, incluyendo algunas en Baja California, México. Una historia de recuperación realmente épica. Oh, eso es genial. Wow, es un pájaro grande. Envergadura de 9 pies y medio. Eso es una locura. Está bien. ¿Cuál es tu? ¿Las tradiciones están conectadas con la fauna mexicana? Buena pregunta. En realidad hay bastante. El jaguar, especialmente, tiene un profundo significado espiritual en las culturas prehispánicas.
Los aztecas y mayas lo veneraban como una deidad poderosa asociada con la noche, la guerra y el inframundo. Todavía se puede ver esa reverencia hoy en el arte, el folclore y el simbolismo cultural. También hay tradiciones alrededor del Día de los Muertos que a veces incorporan imágenes de la fauna, calaveras con rasgos de animales, ese tipo de cosas. Las tortugas marinas tienen importancia espiritual en las comunidades costeras y los quetzales están profundamente conectados con la mitología y el simbolismo mesoamericano. Incluso las celebraciones y festivales modernos suelen incluir la fauna como parte de su identidad cultural. En realidad, se trata menos de tradiciones de caza y más de cómo estas criaturas están entretejidas en el tejido espiritual y artístico de la cultura mexicana. ¿Qué es un quetzal? Eso sonó como pretzel. Entiendo por qué suena así. Un quetzal en realidad es un ave, y bastante llamativa, además. Tiene plumas de colores brillantes, verde esmeralda y rojo carmesí, y una cola muy larga que puede ser bastante impresionante. Se encuentran en Centroamérica, incluyendo México, principalmente en los bosques nubosos de zonas altas. Lo que los hace culturalmente significativos es que eran sagrados para los aztecas. El dios Quetzalcóatl, que literalmente significa serpiente emplumada, recibió su nombre de este ave. Así que el quetzal se convirtió en un símbolo de divinidad y poder en la antigua Mesoamérica, y todavía es profundamente importante para la identidad cultural mexicana hoy en día. Bien, interesante. ¿Qué hace que la vida silvestre mexicana sea única en México? México destaca como uno de los 17 países megadiversos del mundo, albergando entre el 10 y el 12% de todas las especies del planeta en menos del 2% de la superficie terrestre. Es el número uno a nivel mundial en diversidad de reptiles, el segundo en mamíferos y tiene un endemismo increíblemente alto. Alrededor del 15% de sus plantas y animales no viven en ningún otro lugar del mundo. Esa diversidad nace de sus hábitats, desiertos, selvas, montañas, arrecifes y manglares. Entre sus especies destacan la vaquita marina, el cetáceo más pequeño, exclusivo del Golfo de California, y el ajolote, salamandra que regenera sus extremidades y es siempre larval, de lagos cercanos a CDMX. Esta mezcla de especies, criaturas únicas y ecosistemas hace especial a la vida silvestre mexicana. Dijiste que el ajolote permanece en estado larval para siempre. ¿Qué significa eso? Sí, los ajolotes son famosos por la neotenia. Conservan sus características de cría hasta la adultez. Eso significa que permanecen bajo el agua con branquias toda su vida, en lugar de desarrollar pulmones y pasar a tierra firme como la mayoría de las salamandras. Aún así, pueden reproducirse y vivir completamente en el agua, simplemente permaneciendo en ese estado juvenil para siempre. Es una de las peculiaridades más geniales de la fauna mexicana. Eso es interesante. Entonces, son como básicamente como un lagarto con patas y cola y todo eso, pero bajo el agua. Exactamente. Básicamente son lagartos acuáticos, con una cola delgada y esas adorables branquias externas que sobresalen como un volante alrededor de su cabeza. Nunca desarrollan pulmones ni pierden las branquias, como hacen otras salamandras al madurar, así que permanecen completamente acuáticas toda su vida. También son maestras de la regeneración. Si pierden una extremidad, la cola o incluso parte de su corazón o cerebro, simplemente lo vuelven a crecer. Increíble, ¿verdad? Eso es muy interesante. ¿Te imaginas que pierdes parte de tu cerebro y simplemente lo vuelves a hacer crecer? Eso es una locura. Sí, es bastante increíble. Los ajolotes regeneran su corazón, médula espinal e incluso secciones del cerebro sin cicatrices. Los científicos los estudian para hallar claves en la reparación de tejidos humanos. Imagina regenerar un dedo o curar una lesión medular. Su estudio podría permitir un futuro así. Sí, sin duda. Bastante fascinante. Muy bien, espero que hayan disfrutado el video. Dejen un comentario abajo si tienen algo que agregar, alguna pregunta o lo que sea. Les agradezco mucho. Es curioso, de hecho recibí un comentario hace poco. Alguien dijo, porque el nombre de mi canal es American Learns Mexico y estaban diciendo algo como que América es un continente o lo que sea, no lo sé. Es Norteamérica, Sudamérica, pero cuando dices americano, la gente generalmente se refiere a alguien de Estados Unidos. De todos modos, solo me pareció gracioso. De todas formas, les agradezco a todos. Si pueden darme un like en el video, se los agradecería. Compártanlo con sus amigos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chequen mi música.
Tengo dos artistas de country outlaw llamados Travis Reigns y tenemos una cantante pop llamada Lullaby. Vayan a escucharlos en Spotify, por favor. Muchas gracias por el apoyo y también visiten mis tiendas de Etsy. Tenemos Wallbloom Studios, donde pueden conseguir descargas digitales de arte cottagecore y también pueden pedir lienzos impresos y enviados a su casa. Wallbloom Studios es la tienda en Etsy y también tenemos Grand Tour Print Co. Es mi tienda de pósteres de viajes, así que puedes conseguir un póster de viajes que muestra todos los lugares emblemáticos del mundo. Así que échale un vistazo. Compañía de impresión Grand Tour, gracias a todos. Destrúyelo. Si te gusta, nos vemos en el próximo video. Paz y amor. Gente. Te invito a que escuches toda mi música disponible en la plataforma de Spotify. Si realmente te gusta lo que oyes, te agradecería mucho que me sigas para más contenido similar.